Mi nombre es Adriana García Sánchez y el trabajo que voy a presentar lleva como título La enseñanza en el México independiente. Estamos hablando de 1820 a 1840 aproximadamente. ¿Por qué este trabajo? Bueno, porque me interesa conocer cuáles han sido los procesos de enseñanza que ha tenido México y si estos repercuten actualmente en lo que ahora tenemos en la educación. Para mí eso es muy importante. Bueno, iniciaremos con recordar que cuando estábamos bajo el yugo de los españoles, pues lo que ellos querían primero era evangelizar. Entonces su prioridad no era alfabetizar, sino que nosotros pues aprendiéramos la doctrina. Entonces únicamente se enseñaba a leer. Hasta ahí, eso era único. Viene el proceso de independencia, ganamos. México tiene muchos problemas económicos, pero se preocupa por la instrucción primaria, por alfabetizar a la gente. Entonces, para esto se aplica lo que fue el método lancasteriano. Este método se funda en 1800 en Londres, está a cargo obviamente de Joseph Lancaster, donde es la enseñanza mutua, donde él demuestra que a partir de un profesor se puede alfabetizar a 400 o 1000 alumnos. A partir de un estudiante, este maestro tenía otros estudiantes que eran los monitores, que eran los que se juntaban y los que enseñaban a los demás, y tuvo muy buenos resultados. Entonces lo aplican aquí en México, esperando que se pueda lograr lo mismo. Entonces esta compañía se establece aquí en México en 1822 y es apoyada por el presidente Santa Anna y Nicolás Bravo. Entonces, para esto se hace el primer programa educativo de la nueva república como proyecto general de instrucción pública a la primaria y se le entrega totalmente a la compañía lancasteriana. Entonces, ¿en qué se basa esta metodología? Bueno, pues aquí se aceptan niños, había muchos niños entre 6 y 14 años, y los niños se ubicaban en pequeños grupos y estaban a cargo de un monitor, que era el niño más avanzado. Entonces, la ventaja era aquí que se dividía, se les enseñaba a leer, escribir, las matemáticas y religión. Cada asignatura estaba dividida en 8 partes. Iban del primero al 8 y bueno, así iban avanzando. Entonces, aquí la ventaja era también que simultáneamente se les enseñaba a leer y escribir, lo que antes no. Y se les enseñaba el silabeo, porque antes se enseñaba con el deletreo, iban letra por letra. Entonces, ya habían notado que esto pues, no tenía muchos beneficios. Primero se enseñaba las letras, se trazaban en una tablilla que tenía arena y los niños la hacían. Cuando ya lo sabían trazar, primero se les enseñaban las letras que tenían ángulo, que tenían un trazo horizontal y vertical, luego las que tenían ángulos y luego las que tenían trazos mixtos. Después, los más avanzados eran los que ya escribían en un papel llamado tipo Holanda o en papel de hoja de maguey, y con las plumas eran obviamente con plumas de animales y con tinta, y eso lo hacían los alumnos más avanzados. En las paredes ponían palabras y los niños así junto con sus monitores empezaban a leer por sílabas. Los niños eran evaluados constantemente porque el niño que aprendía pues iba subiendo de nivel. Al final se hacía una clase pública donde a los niños se les preguntaba todo lo que habían aprendido durante estos 8 niveles y bueno, ya se recibían en la educación primaria. También era una metodología muy estricta. Los niños que se portaban mal o que eran inquietos pues eran castigados. Se les hincaba en el salón, se les ponía libros en las manos y así estaban durante mucho tiempo. Algunos eran llevados con el director y les pegaba. Entonces pues, también aplicaban mucha disciplina, por lo que también fue muy criticado. Bueno, la escuela duraba de 8 de la mañana a 1 de la tarde y luego de 3 a 5 de la tarde o 6.
Entonces, como era para la gente pobre, pues también se dieron cuenta que había muchos niños que tenían muchos problemas para aprender, o se ausentaban, o algunos iban hasta sin zapatos porque pues no había dinero. Y al principio tuvo éxito. Además debemos de recordar que todo el método era memorístico. Al principio tuvo éxito, pues después se dieron cuenta que no funcionó. Entonces, en el periodo del presidente Bustamante, Lucas Alamán era el secretario de Relaciones Exteriores y él dice que esta metodología no les trae los resultados que ellos esperaban. Y bueno, entonces, para este entonces decimos que en 1824, en Chiapas, hay un fraile dominico llamado Matías Córdoba que revoluciona, empieza a hacer una metodología fonética, se basaba en los sonidos. Entonces él hace un tratado de ortografía, donde se preocupa por las reglas ortográficas, por la pronunciación, por la puntuación y por el tono. Entonces esto empieza a revolucionar todo, porque él obviamente quita el deletreo definitivamente y es el silabeo. Empiezan a juntar ya las primeras sílabas y a leer palabras. Entonces es muy bueno. Claro, él se basó en un pedagogo que se llamaba Vicente Narro, que es el fundador del método fonético y era ya muy sonado en España. Él lo empieza a aplicar acá y trae muy buenos resultados. Entonces se funda en 1827 la primera Academia de la Enseñanza, donde bueno, se empieza a impartir esta técnica. Este fraile muere en 1828 y en 1840 aparece otro fraile, igual dominico, en Chiapas, que se llama Víctor María Flores, que empieza a sistematizar todo lo que había propuesto Matías Córdoba y bueno, sistematiza también el método fonético, pero era un método que se llama método doméstico de la lectura, donde él se enfoca a que los niños empiecen a silabear, pero palabras. Entonces así empieza a enseñarle a los niños y tiene también muy buenos resultados. Él no usaba las vocales ni los diptongos porque él decía que esto no tenía sentido. Entonces esto tiende a tener muy buenos resultados. Se dice que si él hubiera avanzado a textos completos, también hubiera tenido mucho mejores resultados. Después, uno de los más reconocidos, en 1843, es el sacerdote Nicolás García de San Vicente, porque él revoluciona el método, lo sistematiza mejor y él aplica un silabario, donde, bueno, obviamente presenta el alfabeto, pero es un alfabeto que ya va en orden, porque le enseña las vocales, enseña los diptongos, él los vuelve a aplicar, él enseña las palabras y pasas al enunciado prácticamente. Entonces los resultados eran más rápidos. Se empiezan a aplicar en México y después él totalmente quita lo que es el deletreo. Entonces aquí es muy interesante ver que se empiezan a leer oraciones y los niños se empiezan a interesar mucho por la lectura. ¿Qué nos damos cuenta con esto? Que a partir de 1843 es conforme esto se va dando. Y nos explicamos ahora por qué seguimos teniendo problemas con la lectura. ¿Por qué queremos regresar a las competencias con situaciones que se parecen mucho al método lancasteriano que vimos que no daba muchos resultados? Queremos regresar a las escuelas de tiempo completo. Pero yo me doy cuenta que el verdadero problema está en que no tenemos los maestros una metodología clara en la que se le enseña a los niños cómo aprender a leer con métodos lúdicos, donde ellos se interesen por la lectura. Seguimos siendo muy memorísticos, algunos maestros siguen con el deletreo, donde los niños se confunden, entonces no les interesa la lectura. Ahorita México hace tantas reformas porque hay muchos organismos internacionales que pues, están solicitando que México pues, en educación está muy mal, no sube, no les gusta leer. El mexicano lee, pero lee literatura
que no les sirve. Leen revistas, chismes, cuando no se interesan por la literatura. Y que necesitamos tener una buena metodología para formar de verdad alumnos críticos, reflexivos y que se interesen por la lectura. Entonces, todos los maestros tenemos que estar a la vanguardia, buscar nuevos métodos, aplicarlos y ver que realmente funcionen. Reformar nuestras estructuras, nuestras planeaciones y entonces reformar los programas y establecer una metodología donde realmente se establezca qué es lo que se les tiene que enseñar a los niños. Y si los niños en preescolar van a aprender a leer, pues que lo hagan con un método fácil y donde los niños se interesen por la lectura. Esto es muy preocupante. ¿Por qué? Porque no hemos avanzado. Se nos están exigiendo que los niños lean. Pero únicamente en las escuelas los niños se llevan los libros, solo ellos saben si los leen, los regresan y no hay evidencias, no tenemos evidencias que a los niños les guste la lectura. Entonces yo creo que es un grave problema que tiene México, que a pesar de que se están revolucionando muchas metodologías, los maestros no están interesados en aplicarlos. Los maestros están interesados en ganar más, en que se les reconozca. Pero mucho ojo, los maestros trascendemos a través de nuestros alumnos. Si los alumnos no trascienden, el maestro durante todo este tiempo, el maestro no ha trascendido lo suficiente. Necesitamos aplicar nuevos métodos para que los niños se interesen por la lectura y México pueda progresar. Gracias.